De hombro a hombro. Nos necesitamos unos a otros para el compañerismo y la protección mutua. No importa cuán fuertes pensemos que somos en nuestra fe, ninguno de nosotros es perfecto. Todos fallamos al Señor. Es fácil desanimarnos por nuestros pecados o fracasos. Podría resultarnos difícil continuar en nuestra vida cristiana. Necesitamos que otros nos levanten, nos animen cuando fallamos y nos ayuden a volver al Señor. De hombro a hombro. Estamos iniciando con un nuevo fundamento. A ver, ¿quiénes saben cuál es el fundamento? Yo sé que ya alguien lo dijo. ¿Alguien sabe? No. Vamos a hablar acerca de la disciplina. A ver, ¿se recuerdan ustedes cuál fue el anterior? El fundamento, ¿ustedes no vienen a la iglesia o...? El fundamento anterior fue la lealtad. Hemos hablado acerca de la obediencia y la lealtad. Si se dan cuenta, no estamos hablando de lo mismo los días domingo. Los miércoles es algo más de enseñanza, algo más que todo para formar el carácter, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas, para que nosotros como cristianos sepamos caminar, ¿verdad?, de la forma correcta. Entonces, esto es algo muy importante porque si decimos fundamentos, estamos hablando de algo que es una base para la vida del cristiano, algo que no puede faltar en la vida del cristiano. Y no es solamente que usted venga, se siente, escuche y diga, ay, sí, qué bonita la palabra, tiene toda la razón, y ya. Cuando nos encontramos en nuestros ministerios, en nuestros grupos familiares, puntos de conexión, todo al revés y no ponemos en práctica absolutamente nada, ¿verdad? Si venimos hablando de obediencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer, ser obedientes. Si estamos hablando de lealtad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser leales. Y es que lo decimos tan fácil, ¿verdad? Pero ya en la práctica nos cuesta un poquito. Pero yo sé que el Señor está con nosotros, nos va a ayudar. Y si tenemos un corazón abierto para recibir su palabra, yo sé que al momento de que nos toque, ¿verdad?, ponerlo en práctica, nos vamos a recordar de que ya el Señor habló a nuestra vida y de que tenemos que actuar conforme a su voluntad. Así que vamos a su palabra en Génesis 4:7. Dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. El ignorante detesta, dice, que lo corrijan. Todo lo que nosotros queramos en esta vida, creo que todos sabemos de que necesitamos esforzarnos para poder obtenerlo, ¿sí o no? Cada uno de nosotros nos esforzamos por algo que anhelamos. Si nosotros tenemos sueños, si nosotros tenemos anhelos, si nosotros tenemos metas, nosotros nos tenemos que esforzar para que nosotros podamos obtener todo eso, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar de que el esfuerzo sin disciplina es en vano. No puedo venir yo y decir, me voy a esforzar este día y voy a dejar 20 días sin esforzarme. ¿Creen ustedes que va a funcionar la cosa? No funciona. Vayan a trabajar ustedes un día y dejen de ir 20. ¿Les van a pagar? No, de su carta de despido se la van a mandar. Entonces, no podemos venir y esforzarnos y no ser disciplinados. La disciplina lo que hace es que nosotros seamos constantes en donde nosotros nos estamos esforzando. De que si yo me esforcé hoy, yo sé que el día de mañana me tengo que volver a esforzar. Pasado me tengo que volver a esforzar y así todos los días me tengo que esforzar para yo poder obtener, ¿verdad?, el resultado que anhelo para mi vida. Entonces es por eso que yo le pongo a este tema cada día,
Porque no es un día sí, un día no, un día sí, 5 días no. No, esto es algo constante, algo que nosotros tenemos que trabajar cada día. Yo recuerdo que un día yo dije, yo anhelo ser, y recuerdo muy bien ese día, yo anhelo ser licenciada en fisioterapia. ¿Y ustedes qué creen que pasó al día siguiente? Nada, hermana Rubí, no pasó nada. Yo no amanecí con el título, yo no amanecí que con la toga el título y ya como licenciada en fisioterapia. Claro que no. Pasaron los años y todos los que tenemos un título sabemos que es un esfuerzo que uno siente que de verdad nunca se va a acabar. Es que uno siente que uno se hunde en la carrera muchas veces y no logramos terminar, ¿verdad? Pero es algo, imagínense si yo hubiera dicho, si yo anhelo ser, es que yo lo dije con un corazón así como aferrándome a la carrera, porque yo ya había pasado por una experiencia donde fue desagradable y al ver yo que eso me gustaba, que de verdad tenía como la vocación para hacerlo, que eso me inspiraba a mí, que yo quería, todos los que estudian, ustedes saben, ¿verdad? Los que han estudiado lo que aman, saben, ¿verdad? Y uno dice, no, pues es que yo, y miraba yo a mis catedráticos y yo decía, la gran, yo quiero ser así. Ese fue el primer día donde yo entré al técnico en fisioterapia. Yo me enamoré de mi catedrática, ustedes. Era yuca, pero para mí, mis respetos y ella siempre me inspiraba, ¿va? Y yo decía, yo un día quiero ser como ella, quiero ser mejor que ella. Han pasado aproximadamente unos 10 años después de eso, porque mi carrera es de técnico y luego la licenciatura. Y hoy yo puedo decir, soy licenciada en fisioterapia. Y le doy la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, yo miro para atrás y digo, ¿cuántas veces me tuve que acostar súper tarde sabiendo que al día siguiente me tenía que levantar súper temprano a trabajar y luego después de trabajar tenía que volver a estudiar, acostarme tarde, tenía que venir a la iglesia muchas veces predicar, tenía un montón de cosas que hacer? O sea, el proceso fue sufrido, pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera esforzado ese día y cuando vi que la cosa se puso difícil, yo lo hubiera dejado? Y yo hubiera comenzado a hacer chanchuy, hubiera comenzado a hacer copiona en los exámenes. No es que yo dije que quería ser una buena fisioterapeuta, no una fisioterapeuta mediocre, que quería ser como mi catedrática. Yo sabía que mi catedrática no había copiado en exámenes, no había hecho chivos, no había hecho absolutamente, no. Yo tenía que disciplinarme y la disciplina muchas veces es dar mucho más de lo que me están pidiendo. Cuando yo soy disciplinado en algo, yo sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces si me piden algo, entonces yo digo, no, es que yo puedo hacer un poquito más. Y el día de hoy puedo disfrutar de los resultados de ese esfuerzo. Ustedes imagínense viajando muchas veces, ¿verdad? Todos los sábados a recibir mi clase. Imagínense que yo solo hubiera ido a recibir mi clase y durante toda la semana yo no hubiera hecho absolutamente nada. Llego el día sábado, entonces llego a la carrera pidiendo copia porque había tarea, porque no sé qué. No hubiera llegado hasta este punto. Todo el conocimiento que yo adquirí fue durante muchos años siendo disciplinada. Comenzamos 42 en la carrera. Y ustedes saben que hay coladores en las universidades. Llegamos a cumplir con la licenciatura de mi promoción. Tres personas llegamos a cumplir con el posgrado
2 personas, y así va la cosa, ¿va? Hasta que ya no hay nadie. Entonces, muchos no pueden comprender de que es un esfuerzo que realmente pues vale la pena. ¿Por qué? Porque la disciplina te hará caminar por donde no quieres caminar. Es que realmente el esfuerzo era bastante, y uno lo ve y dice, no, pues es que no, realmente está muy complicado y es que yo no quiero pasar por ahí. Pero ese camino te llevará a conseguir el resultado que quieres obtener. No es fácil, es algo demasiado complicado tener una disciplina en la vida de una persona. Ahora vamos con el concepto. La disciplina es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol, sumando también el comportamiento y la personalidad que tenga cada uno, ya que como individuos planificamos, definimos nuestros objetivos y metas, y asimismo diseñamos el paso a paso para poder lograrlo. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Dice paso a paso. La disciplina nosotros la vamos a adquirir en el proceso. Muchas veces vamos a ser disciplinados por alguien más, y otras nosotros mismos, a nosotros mismos nos vamos a disciplinar. Y yo considero que es más complicado cuando nosotros somos disciplinados por alguien más, porque resulta de que nosotros muchas veces creemos que nuestra opinión es la única opinión que puede haber, o sea, es la mejor. No hay nada mejor que mi opinión. Y si alguien más viene y me dice lo contrario o me da otra opinión, yo no la acepto. ¿Por qué? Porque yo digo que esto es, y esto es, y esto es. Y cuando alguien viene y me disciplina de afuera con algo que no me agrada, con algo que es totalmente contrario a mis pensamientos, entonces ¿qué sucede? Me enojo, yo me molesto, no lo acepto, no acepto la disciplina, y entonces quiero hacer lo que a mí me parece que está bien. Y saben que este es el problema de muchos hijos de Dios, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay jerarquías. Estamos hablando de que tenemos pastores, ¿verdad? Están los líderes, y así vamos, ¿verdad? Y si nosotros no nos disciplinamos, no nos vamos a sujetar. Y si nosotros no nos sujetamos, no vamos a poder desatar las bendiciones que el Señor quiere para cada uno de nosotros, porque nuestra opinión muchas veces no es la mejor, ¿me entienden? Cuando nosotros queremos ir por un camino que muchas veces no es la voluntad del Señor, y el Señor anhela disciplinarnos, y nosotros insistimos, definitivamente eso no va a terminar pues en nada bueno, ¿verdad? Entonces creo que cada uno de nosotros aquí hemos pasado por un proceso de disciplina, porque creo que si no, ninguno de nosotros estuviera acá. Para llegar ustedes a donde ustedes están ahorita, sé que muchas veces sus padres los disciplinaron y les dijeron: Tavo, por ahí no, Daya, no hagas eso porque eso no está bien, es por acá tu mamá, ¿verdad? O sea, nosotros hemos sido disciplinados, y necesitamos ser disciplinados en todos los roles que nosotros tengamos en nuestra vida, como papás, como hijos, como trabajadores. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que necesitamos ser disciplinados para ser buenos hijos de Dios. Sin la disciplina, nosotros no vamos a poder caminar como buenos hijos de Dios. El Señor anhela que nosotros seamos disciplinados. ¿Por qué? Hay muchas razones por las cuales el Señor anhela, porque ustedes saben que cada vez que el Señor anhela algo para nosotros es porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios anhela
que como sus hijos seamos personas exitosas, y para conseguir el éxito necesitamos ser disciplinados. ¿Cuántos anhelan el éxito acá? Ay, ahí sí digan amén, hermanos, por favor, desaten esa bendición de parte del Señor para sus vidas. Claro, nosotros necesitamos en nuestra vida el éxito. ¿Por qué? Porque eso nos impulsa a querer tener otras metas, ¿verdad? Otros sueños, otros anhelos, porque uno mira que en esta parte me funcionó y pues tuve el éxito, entonces yo pues hago más. Claro, el Señor anhela que nosotros seamos exitosos, pero para que nosotros lleguemos a eso, sí o sí necesitamos de la disciplina. Ahora, vayamos a Hebreos. Está un poquito largo lo que vamos a leer, pero necesito que le pongan muchísima atención. Y esta es una cita que nos habla pues claramente acerca de la disciplina. Hebreos 12, vamos a leer del capítulo 4 12, del versículo 4 al versículo 11. Dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos, ¿como a qué dice? Como a hijos se les dirigen. Y dice así: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ¿qué? A los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Qué fuerte se oye eso, ¿verdad? Dice: azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Necesitamos, este final me gusta porque es un entrenamiento. Realmente, como les digo, no es algo que consigamos de la noche a la mañana. Esto lleva muchas veces tiempo para que nosotros logremos ser disciplinados y logremos alcanzar lo que realmente nosotros queremos. Yo quiero tocar 3 puntos nomás sobre esta cita que acabamos de leer. Y el primero es: la disciplina te libra de la destrucción. Y quiero que entendamos que la disciplina cristiana trata de cómo Dios mira a sus hijos, porque Dios es como que Él nos diseña un camino, ¿verdad?, en la vida. O sea, y este es el camino que Diego tiene que tomar para cumplir su propósito, ¿verdad? Y así como todos, ¿verdad? Tenemos un camino específico donde nosotros tenemos que pasar. La disciplina cristiana trata acerca de cómo Dios mira si nosotros estamos siguiendo por ese camino que Él diseñó para nosotros, o si realmente nosotros en algún momento, que yo sé que todos en algún momento hemos tomado esta decisión errónea, si en algún momento venimos y decimos: no, es que yo voy a tomar este atajo porque yo creo que aquí, pues, o sea,
me va a ir mejor, o sea, va a ser más rápido, va a ser más cómodo, y entonces comenzamos a meter nuestra voluntad en vez de la voluntad del Señor. Entonces es ahí donde el Señor viene y nos disciplina. Es ahí donde el Señor viene y no es por ahí, no es por ahí. Entonces el Señor viene y nos regresa nuevamente al camino, ¿verdad? Entonces esto depende mucho de cómo nosotros recibamos la disciplina. Y dice, como les decía, la disciplina nos libra de la destrucción, porque ¿qué sucede al momento de que nosotros nos vamos por el camino que nosotros pensamos que es el correcto, pero no por donde Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a la destrucción. Claro que vamos a la destrucción. Y eso es lo que el enemigo anhela que nosotros hagamos, nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor, porque es difícil muchas veces, porque lleva mucho tiempo muchas veces el hacer la voluntad del Señor, el camino del Señor. Muchas veces es todo lo contrario, o sea, no se parece en absolutamente nada a lo que nosotros queremos pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente es más estrecho, es más complicado de pasar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros volteamos nuestra mirada al Padre y decidimos recibir esa disciplina? Claro, ese camino nos lleva a la vida eterna, a cumplir su propósito acá en la tierra. Y un día ese camino en el cual ustedes se están disciplinando los va a llevar a ver al Señor cara a cara, que creo que eso es lo que todos anhelamos. Fíjense hasta dónde podemos llegar si nosotros nos dejamos disciplinar por el Señor. Yo creo que es un ejemplo para los papás acá. Esto es como que cuando un papá, ¿verdad?, viene y le da las llaves del carro a su hijo y viene y pues digamos que es un camino largo, ¿verdad?, y que van a hacer un viaje, y entonces se suben los dos juntos, ¿verdad? Y viene el hijo y le dicen: mira, papá, me voy a ir por acá porque aquí me dijeron unos amigos que está más cerquita para poder llegar, y miras que ya vamos tarde, ¿va? Vayámonos por acá. Entonces viene el papá y le dice que no, ¿verdad?, que este es el camino, y de que pues de plano el papá sabe, ¿verdad?, que ahí hay baches, qué sé yo, que ahí hay un abismo, o de que están arreglando la carretera, qué sé yo. ¿Qué sucede? Si viene el hijo y hace caso y se van por el camino que el papá dijo, van a llegar. ¿Por qué? Porque el papá sabe, ¿verdad?, qué es lo mejor. Pero si el hijo viene y toma la decisión de irse por el camino contrario, probablemente vaya a parar al abismo. Entonces eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y saben, es tan complicado para nosotros comprender cuando el Señor nos disciplina. Hermanos, por Dios, ustedes no se imaginan cómo era esta iglesia antes. Bueno, solo los viejitos que estamos aquí de estar, o sea, que llevamos ya años acá. Ustedes saben, aquí existía cuarto frío le pusimos, pero era un cuarto y estaba el grupo sí, hermanos, era un cuarto frío. Realmente uno sentía frío en ese lugar. Era terrible para los que estuvimos ahí un día. Y tanto nos cuesta comprender, ¿verdad? Porque yo recuerdo, y miren ustedes, es tan lamentable cómo de generación en generación vamos cambiando y va decayendo todo esto de la disciplina, lealtad y todo lo que estamos aprendiendo ahorita. Ustedes no se imaginan la generación que a nosotros nos está tocando que liderar ahorita con los jóvenes. Es bien complicado, no es lo mismo que nosotros recibíamos a esa edad. O sea, yo recibía las cosas de mejor manera. Estos niños es bien complicado que lo reciban. Igual la generación de la iglesia, ¿verdad? Antes se disciplinaba y ¿qué hacían? De último, las personas terminaban llorando, pidiendo perdón, agradecidos y hermanos, era algo así como: mira,
sucede esto y esto y esto, estás haciendo esto y esto y esto, sabes que es pecado, sabes que está mal delante de los ojos de Dios, entonces vas a estar sin servir por un mes. ¿Sí o no, Tao? Así era la cosa. Y era bien complicado porque, o sea, ustedes no se imaginan, antes uno servía, pero es que con esa pasión, o sea, era algo exagerado. Yo sé de que se está cumpliendo lo que la palabra del Señor dice, y es que el amor de muchos se está enfriando, ¿verdad? Y por eso, pues, no se ve de la misma forma la cosa. Entonces había una reprensión, había una exhortación, y la gente terminaba llorando, pidiendo perdón, y con gusto aceptaban el no servir. ¿Y ustedes creen que esa persona ya no volvía a aparecer? No, estaban aquí al frente, en primera fila, portándose bien. ¿Para qué? Para que se viera que había un cambio genuino. Pero ahora cuesta mucho, muchísimo, el poner a alguien en disciplina. Porque ¿qué sucede? Ay, no, es que ya no podemos ni siquiera hablar un poquito fuerte, porque la persona agarra a llorar, la persona se voltea. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que la verdad es que eso da una vergüenza que usted no se imagina, que con sus propios labios comienza a hablar mal de la persona que lo puso en disciplina. Comienza a decir cosas que van en contra, o sea, siendo ellos las personas que se encuentran en pecado. Cuando nosotros comprendemos que la disciplina viene de parte del Señor, o sea, yo digo que nuestros corazones deberían de estar dispuestos, ¿verdad?, a recibirlo. ¿Por qué? Porque se disciplina, y esto es lo siguiente, porque es una expresión de amor. Es una expresión de amor. Si el Señor viene y nos disciplina, es porque nos ama. Definitivamente todo lo que el Señor hace para nuestras vidas es porque Él nos ama. Entonces sucede de que ahora el enemigo interviene y es más fuerte en nuestra carne para poner atención a lo que el enemigo dice, que lo que el Señor está hablando a través de sus pastores, que lo que el Señor está hablando a través de sus líderes, o que lo que el Señor está hablando a través de la persona que usted tiene a la par. Es complicado, es difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que como sabemos que la persona se va de la iglesia, entonces preferimos no hacer nada. Y saben que es complicado porque hasta nosotros caemos en pecado haciendo eso. ¿Por qué? Porque el pecado se señala. No podemos venir y convertirnos en tapaderas, ¿me entienden? De algo desastroso. O sea, si sabemos, y hermanos, ustedes no se imaginan de las cosas. A veces se arman unas cosas en la iglesia, y es que yo digo, nadie está enterado, y las cosas a la casa pastoral nos llegan, y nos llegan de un lado, nos llegan del otro lado, nos llegan del otro lado. Hay pruebas aquí, hay pruebas allá, y nosotros nos enteramos de todo. ¿Y cómo hacer para venir y poner en disciplina a alguien ahora? O sea, es algo bien complicado. El pecado se señala, pero ahora es difícil. O sea, ahora, hermanos, de verdad, o sea, hay que tratarlos como que, o sea, con pincitas, ¿verdad? Para que no, o sea, es vergonzoso. Es vergonzoso, sí, la generación de cristal, lamentablemente. Y no, o sea, ustedes creen de que yo lo estoy hablando, que porque a mí nunca me han puesto en disciplina. Aquí saben, el Tavo sabe que yo pasé sentada ahí, bañada en llanto, ustedes, bañada en llanto, viendo un día que todos eran ungidos ese día. Y a mí no me ungieron, a mí me bajaron. A mí me bajaron también sus pastores. Y yo lloraba a ustedes, pero yo recibí esa disciplina, y después de esa vez, nunca más, gracias al Señor, nunca más me han vuelto a sentar. Y bien, porque Él nos ama, ¿verdad? La disciplina cristiana siempre busca el mejor interés de Dios por sus hijos. El Señor eso es lo que anhela, ¿verdad? Lo mejor para cada
uno de nosotros. Y saben, esto es bien difícil, porque muchas veces es siento yo que es bien doloroso el ser disciplinado cuando a veces no entendemos que estamos siendo disciplinados. Yo recuerdo de que pues yo me fui porque fisioterapia no fue la primera carrera que yo estudié. Yo comencé estudiando odontología, darán ustedes por qué. Comencé estudiando odontología porque la verdad es que mi papá era odontólogo, mi tía odontóloga, me llamaba la atención y era lo que yo quería, yo anhelaba y yo decía, pero es que realmente no era mi vocación, ¿verdad? Pero yo quería quedarme en la ciudad porque a mí me daba un poco de vergüenza regresar acá al pueblo y que la gente pensara que a mí me había ido mal y de que por eso estaba regresando, o por muchas razones y que por eso estaba regresando. Me daba mucha vergüenza. Pero recuerdo cómo el Señor me fue llevando paso a paso. Y hermanos, créanme que el Señor me dio una palabra y Él me dijo de que aquí Él me iba a hacer florecer. Y de que el propósito que Él tenía para mí, lo tenía que cumplir en ese lugar, en ese tiempo. Y el Señor fue muy claro para mí, era todo así como contradictorio, porque yo anhelaba seguir estudiando otra carrera allá en la ciudad, ¿verdad? Porque yo decía, va a ser muy complicado el estar viajando, ¿verdad? Todos los días para otro lugar, allá en el pueblo. Entonces yo decía, la tengo un poquito más fácil acá. Pero el Señor mueve todo. Y recuerdo yo de que yo cuando vine aquí, o sea, fue bien difícil. Yo pasaba llorando, yo pasaba mal, pasé un tiempo bien difícil donde no comprendía que realmente era el Señor el que me estaba haciendo cumplir su propósito. Y miren, hermanos, cuando yo descubro que era el plan de Dios el que yo estuviera en este lugar, yo le agradecí tanto al Señor. ¿Por qué? Porque realmente si yo me hubiera quedado allá, definitivamente mi vida hubiera sido destruida, mi vida espiritual se hubiera muerto allá, ¿verdad? Entonces, qué bonito es comprender que es Dios y que Él lo está haciendo porque me ama. Porque no hay nada más que el Señor quiera para mi vida que algo bueno, que algo maravilloso, que algo que me haga crecer, que algo que me haga avanzar en la vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros. Siempre que nosotros estemos pasando procesos, ¿verdad? Nosotros debemos entender, porque uno dice, ay, no, esta es una mala racha de la vida, pero muchas veces es Dios. Muchas veces es Dios disciplinándonos. Y a veces uno dice, no, es que me estoy hundiendo, estoy mal. Pero a veces es Dios en medio de eso, enseñándonos a qué, a ser buenos padres, enseñándonos a ser buenos hijos, enseñándonos a ser buenos administradores de la economía, ¿verdad? Enseñándonos tantas cosas. Es el Señor, ¿verdad? A través de muchas situaciones, a través de muchas personas, enseñándonos a ser disciplinados en esta vida. Una de las formas más poderosas de amar a Dios es dejándonos disciplinar por Él, porque está esa otra parte. O sea, nosotros somos sus hijos, Él anhela disciplinarnos, pero la otra parte es, ¿qué estoy haciendo yo como hijo? ¿Será que realmente yo estoy recibiendo esa disciplina de parte del Señor? ¿Será que realmente yo estoy comprendiendo de que es el Señor el que quiere moldear mi carácter? ¿Por qué? Porque es necesario, porque soy su hijo. ¿O estoy haciendo todo lo contrario? Es algo que, ¿cómo lo conseguimos? Solamente en la presencia del Señor. O sea, si somos hijos de Dios, definitivamente tenemos que estar constantemente en su presencia. Y es por eso, hermanos, que muchas veces no comprendemos tantas cosas que vienen de parte de Él. ¿Por qué? Porque ¿dónde han quedado nuestros tiempos de intimidad con Él? Por eso es que a veces decimos, ay, no, es que es el enemigo el que me está atacando. No, muchas veces es Dios permitiendo que pasemos por ahí para ser disciplinados, porque al final
de eso. Por eso les decía, o sea, el camino de la disciplina no nos asienta bien, eso es feo. Eso, o sea, a nadie le gusta. No digan ustedes que ay, les gusta la disciplina. No, a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo muchas veces grande, ¿me entienden? A veces no vamos a querer ser disciplinados, pero ¿qué? Es necesario ese camino para yo poder ver el resultado que el Señor anhela para mi vida. Es necesario, o sea, es indispensable. No hay otra cosa que podamos hacer para obtener esos resultados si no es por medio de la disciplina. Entonces no tomemos a la ligera, ¿verdad? Cuando el Señor nos está disciplinando. Y la última es que somos sus hijos. Esta palabra que nosotros leímos es para sus hijos. O sea, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, esa palabra no es para esa persona, es para sus hijos, para aquella persona que ya se arrepintió y lo aceptó en su corazón como su único Salvador, ¿verdad? Entonces somos especiales para el Señor. Creo que para todos, desde el momento en que nosotros venimos a Cristo y somos llamados hijos de Dios, ¿cuántos se alegran por eso? Creo que todos sabemos que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. El venir, o sea, siempre que yo me subo aquí, yo digo, recuérdense de dónde lo sacó el Señor, dónde estábamos antes de conocerle. No éramos nada, no éramos, pero nada, pasábamos desapercibidos muchas veces, y miren lo especial que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas. Y qué bonito ser llamados hijos de Dios, ¿sí o no? Qué bonito decir yo soy hija de Dios, porque hay muchas personas que les dicen, ¿y quién sos vos? Ah, yo soy Pedro, dice su nombre, no, ¿quién sos vos? Y qué bonito de que usted tenga en la punta de la lengua, yo soy hijo de Dios. Qué lindo, o sea, tenemos tantos privilegios, tantas promesas, tantas bendiciones como hijos de Dios, que usted, mire, usted ni siquiera se la cree. Todo lo que el Señor tiene para su vida, usted ni siquiera se lo imagina, todo lo que el Señor tiene para su vida. Y qué lindo, pero muchas veces no nos merecemos ser llamados sus hijos, ¿sí o no? No nos merecemos, es una responsabilidad, porque junto con esto de ser hijo de Dios, a la par está una enorme responsabilidad que requiere de la disciplina para que nosotros podamos cumplir con eso de ser llamados hijos de Dios. Porque el que usted esté sentado aquí los miércoles, los domingos, que ahora usted asiste a sus grupos familiares, que usted esté sirviendo, eso no es solamente así de que, ay sí, ¿verdad? Lo que todos ven y que por eso, yo soy hijo de Dios. No, ser hijo de Dios es algo del corazón, porque nosotros podemos estar sentados aquí, yo puedo tener una gran multitud que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, eso no me dice a mí que es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa al salir de acá de la iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de servir acá en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede allá afuera? ¿Será que realmente estoy demostrando yo que soy hijo de Dios? ¿O simple y sencillamente estoy cumpliendo con algo que me están pidiendo? Una responsabilidad que a la par está ligada con todo lo que hemos venido hablando, con la obediencia, está ligada con lealtad, está ligada con la disciplina que cada uno de nosotros debemos tener, ¿verdad? Si usted viene y se sienta acá, pero en su casa no lee la Biblia, no tiene intimidad con el Señor, si en su casa usted maltrata a los de su familia, si en su trabajo usted viene y no es leal a su jefe, habla mal de su jefe, maldice a su jefe, si usted no hace caso a sus papás, o sea, no merecemos ser llamados hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, la disciplina, estamos hablando que tiene que ser un fundamento
en la vida de un cristiano. Un cristiano sin obediencia, sin lealtad, sin disciplina, no merece ser llamado hijo de Dios. Realmente estamos como ocupando esto solamente como para apantallar de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y como utilizándolo para recibir ciertos beneficios acá en la tierra. Pero ¿qué sucede con ese proceso de compromiso que nosotros adquirimos el día que usted vino y dijo: Señor, yo te recibo como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida? Ahí hay un compromiso de parte de usted con el Señor. ¿De qué? De hacer su voluntad por el resto de su vida. ¿Y ustedes saben qué implica hacer la voluntad del Señor? El ser leal, lo vuelvo a repetir para que a la próxima que les pregunte no se les olvide. El ser leal, el ser obediente, el ser disciplinado. ¿Por qué? Porque eso nos hace diferentes, eso nos hace caminar realmente como debe de ser en la palabra del Señor. Si nosotros no tenemos estos fundamentos, no podemos venir y decir: ay, sí, yo soy cristiano. No, o sea, estamos apantallando, estamos utilizando al Señor realmente. Cuando nosotros hacemos su voluntad y lo hacemos con alegría, lo hacemos con agradecimiento. ¿Por qué? Porque nos recordamos de dónde Él nos sacó, porque de verdad anhelamos hacer su voluntad, porque sentimos de que no puedo darle nada más yo al Señor, pues no puedo darle nada más que venir y hacer su voluntad, ¿verdad? En medio de cualquier cosa, hacer su voluntad es lo único que nosotros tenemos como hijos del Señor. Y hay alguien en la Biblia que a mí me anima, me sorprende su forma de caminar, porque hacer su voluntad no es algo fácil. No es fácil hacer la voluntad del Señor cuando sabemos que todos van en contra. O sea, muchas veces yo sé que todo hijo de Dios hay un momento donde se siente que de verdad va en contra de la corriente, y más en estos tiempos. O sea, todo el mundo está caminando para un lado y los cristianos van como empujando, ¿verdad? En contra de lo que todo el mundo está haciendo. Entonces a mí esta persona me sorprende porque, o sea, esto ha sido así desde todo el tiempo, y es Daniel. Y con esto voy terminando. Vamos a leer y cómo es la respuesta del Señor para alguien que es disciplinado y hace su voluntad. Daniel capítulo 10, vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando, dice. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. O sea, ¿qué significa esto? A entender y a humillarte en la presencia de Dios es: Dios, aquí estoy, no hay nada más, estoy para hacer tu voluntad. Dice: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor? Es que ahí hay algo así como: Señor, yo no importo. Realmente Tefi deja de importar, la opinión de Tefi deja de importar, los pensamientos de Tefi dejan de importar, y comienza a importar lo que el Señor dice. Si el Señor dice que tengo que ir por ahí, ahí tengo que ir. Hemos venido aprendiendo últimamente como familia, y lo hablaba con David hace unos días, de que a veces no vamos a entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No lo vamos a entender. O sea, por más que usted diga: ay, no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás haciendo pasar por aquí? El Señor: ay, fíjate, mi hijo, de que yo te estoy haciendo pasar por ahí, porque la verdad no va a pasar nunca. O sea, usted se va a morir sin comprender muchas cosas por las cuales el Señor
lo va a hacer pasar. O sea, dejemos de preguntar muchas veces ¿por qué? No lo vamos a entender, no lo vamos a comprender. Va a ser pero complicado el venir y atravesar algo entendiendo todo. O sea, no, al final no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender y vamos aún así a tener que pasarlo, ¿me entienden? Tarde o temprano vamos a tener que pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque es el único método, digámoslo así, para poder venir y alcanzar lo que el Señor anhela para nuestras vidas. Entonces es algo así como veníamos hablando con mis papás y con David, de que no entendamos, o sea, creamos en el Señor. Y eso lo leía David en un post, ¿verdad?, que un pastor publicó, y fue así como, o sea, yo decido hoy no entender, sino creer, ¿verdad? El venir y ser disciplinado muchas veces no vamos a comprender, porque esto toca muchas áreas que van en contra de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O sea, usted va a ser disciplinado, usted va a decir, ay no, yo no merezco esto, yo no merezco estar pasando por esto, yo no sé por qué me está pasando esto. Es el Señor disciplinando su vida. A Daniel le costó mucho, creo yo, el venir y estar haciendo el estar en un lugar, donde era a su alrededor todo lo contrario a lo que él realmente creía, ¿verdad? Lo hicieron, casi que lo obligaron, ¿verdad?, a hacer todo lo que se hacía en Babilonia en cuanto a comida, todo, ¿verdad? O sea, y qué difícil, yo me pongo a pensar, o sea, estar en sus zapatos, ¿verdad? Pero hay una cita donde dice que él propuso, es la palabra, no contaminarse con la comida, dice ahí, pero yo digo en todo. O sea, él propuso hacer la voluntad del Señor. Eso fue lo que Daniel se propuso, hacer la voluntad del Señor. Fue complicado porque a su alrededor todo era contrario, porque él estaba siendo obligado a dejar su creencia, ¿verdad?, judía, para comenzar a adoptar todo lo que los babilonios creían, hacían y todo, cómo comían, cómo vestían, todo. Pero él propuso no hacerlo y tuvo consecuencias por no hacerlo. Pero es que Dios siempre mete su mano. Cuando el enemigo viene y quiere atormentarte, ¿verdad?, por venir y hacer la voluntad del Señor, no te va a destruir. Cuando hacemos la voluntad del Señor, viene la bendición, viene luz, viene todo lo bueno para nuestra vida y alcanza a nuestras generaciones, ¿me entienden? O sea, podemos entender de que en medio de una disciplina que puede ser dolorosa, en medio de una disciplina que puede ser complicada, una disciplina que puede ser lo que no nos gusta, ¿verdad?, inaceptable muchas veces pensamos que es, en medio de eso podemos ver a Dios obrando a nuestro favor. Así como termina esta cita, ¿verdad? Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, es así como estoy a tu favor, y eso es lo que el Señor anhela, estar a nuestro favor, pero no es como que yo voy a hacer mi voluntad y vamos a desear que el Señor esté a nuestro favor. No, o sea, tenemos que hacer su voluntad, comportarnos como Él anhela para que Él esté a nuestro favor. De lo contrario, estaremos utilizando a Dios solo como que fuera algo de la suerte, ¿me entienden? Que cuando nos encontramos en problemas, yo necesito. No, estamos hablando del Rey de Reyes, estamos hablando del Señor de Señores, de nuestro Padre, de ese Dios que nos sacó de las tinieblas. Entonces, ¿cómo no? Por agradecimiento nosotros vamos a entregar, ¿verdad?, el ser obedientes, el ser leales a Él, el venir y ser disciplinados y el dejar que el Señor venga y moldee nuestras vidas. Así que pongámonos de pie y esta es la primera palabra que el Señor está dando a nuestras vidas acerca de la disciplina. Y podríamos decir, no, esta palabra es más que todo para las personas que están en privilegios. No, es para todos.
Y yo espero de que aquí comiencen a haber cambios genuinos en nuestra vida y de que nosotros de verdad, hermanos, qué bonito fuera del dejarnos ser disciplinados y regresar a esos tiempos donde de verdad se nos decía, mira, o sea, vas mal por ahí, eso no está bien, está incorrecto. Entonces no pretendas estar tocando el altar del Señor. Si estás sucio, te va a ir mal, necesitas cambiar ciertas cosas. Y qué bonito el venir y recibir esto de parte del Señor y decir si es cierto, o sea, es porque el Señor me ama. Necesito cambiar esto, necesito dejar de hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para mí. ¿Ustedes creen que no van a crecer? Claro que van a crecer. Como hijos de Dios vamos a crecer. Entonces eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Vamos a orar.